Hola, hola, mis queridos niños. Muy buenos días con todos ustedes. Y ahora estamos una vez más aquí con la bendición de Dios y espero que tú también en casita te encuentres muy bien. Ahora, listos, estamos ya preparados para iniciar nuestra clase de hoy. Bien, espero que estés con esas ganas, ese entusiasmo de querer aprender hoy en nuestro curso de matemática. Y ya sabes que quien te habla es Miss Janina. Y como siempre, tú ya sabes, a ver, en cada clase tenemos que establecer nuestros acuerdos. Bien, como primer acuerdo, chicos, tenemos evitemos jugar y distraernos durante la clase. Segundo acuerdo, tenemos a la mano nuestros materiales de trabajo. Tercer acuerdo, evitar comer alimentos golosinas durante la clase. Muy bien, mis niños, ahora quiero que observen muy atentamente la siguiente imagen presentada. ¿Qué observamos? ¿Qué ven? Muy bien, sí. Es una maestra junto a sus niños. Bien, la maestra Rosita recordaba un día cómo sus niños se formaban para pasar a su salón. Ahora atentos, voy a hacer una pregunta. ¿Quién está antes de Valesca? Muy bien, sí, Samantha, correcto. Ahora quiero que observen. ¿Quién está después de Saori? Correcto, después de Saori se encuentra Nicolás. Muy bien, niños. Nuestro propósito de hoy es que aprenderemos a escribir el número anterior, entre y posterior. Bien, mis queridos niños, entonces, ¿cuál es el propósito de hoy día? Que hoy aprenderemos a reconocer el número anterior y posterior y el entre. Bien, pero para trabajar el número anterior de un número dado, yo tengo que conocer que le debo de restar -1 a la unidad. Pues bien, ahora vamos a ver en los siguientes casos. ¿Qué número observas? El número 348. Ahora yo quiero que tú ubiques cuál es el numerito que está en el orden de las unidades. Como tenemos esta cantidad que tiene 3 cifras, observa el numerito de la unidad es el 8. 8 está ubicado en el orden de las unidades. Por lo tanto, lo voy a subrayar ahí para tenerlo en cuenta. La centena y la decena se mantiene igual. Pero en este caso nosotros tenemos que restarle -1 a la unidad. Entonces, 8 menos 1, ¿cuánto es? 7. Entonces, ¿qué decimos? La centena pasa igual, la decena igual y solo va a cambiar -1 a la unidad. Sería 7. Ahora ya hemos hallado el número anterior de 348. ¿Cuál es el anterior de 348? 347. Veamos. ¿Qué cantidad tenemos? ¿Cómo se lee ese número? 522. Ahora, observa, ¿qué numerito está ubicado en el orden de las unidades? Muy bien, el 2. Entonces, como la cifra del 2, ¿qué le vamos a hacer? Restarle -1. Le restamos -1, 2 menos 1, 1, ¿verdad? Entonces, la centena y la decena pasa igual. Ahora, y le ponemos 1 en el orden de las unidades. Ahora ya tenemos ¿qué número? 521. Entonces decimos 521 es el número anterior de 522. Ahora tenemos la siguiente cantidad. ¿Cómo se lee ese número? 603. Muy bien, ahora ubícate. ¿Qué numerito estará en el orden de las unidades? ¿Qué numerito está? Muy bien, el 3. Ahora le restamos -1 a la unidad. ¿Cuánto es 3 menos 1? 2. ¿Y qué pasa con la centena? Muy bien. Lo copiamos igual, 6, 0 decenas y disminuye un numerito en el 3. 2. Ok, ahí tenemos.
Ahora ya hemos hallado el anterior de 603. ¿Cuál es el número anterior? 602. Pues ahora veamos que para trabajar el número posterior, yo le voy a sumar más 1 a la unidad o al numerito que se ubique en el orden de las unidades. Veamos con los siguientes números que ya hemos trabajado. Ahora vamos a hallar el posterior. Entonces, le sumamos más 1 a la unidad de 348. El número posterior será 8 más 1 en la unidad, la centena y la decena, recuerda que pasa igual. 349. Muy bien. Ahora tenemos, voy a hallar el número posterior de 522. Le sumamos más 1 a la unidad. 2 más 1 es 3. Entonces, ¿qué pasa con la centena y la decena? Muy bien, pasa igual. Entonces ponemos que el número posterior de 522 es 523. Correcto. Ahora seguimos. Tenemos ahora el número 603. Voy a hallar el posterior. Le sumamos más 1 a la unidad. Entonces sería 3 más 1. 4. Entonces la decena y la centena, perdón, y la decena va a pasar igual. Entonces ponemos ahora 604. El número posterior de 603 es 604. Bien, entonces, no olvidarnos, chicos, que para hallar el número anterior le restamos menos 1 al orden de las unidades, al numerito o al dígito que se encuentra en el orden de las unidades. Y para hallar el número posterior, le vamos a sumar más 1 también al numerito o a la cifra que se encuentra en el orden de las unidades. Bien, chicos, ahora vamos a trabajar el número que está entre. Entre ambas cantidades hay un número. Tanto los números que tenemos al lado izquierdo como al lado derecho. Ahora vamos a hallar los números que están entre el 119 y el 121. ¿Qué número estará? Muy bien, el 120. Ahora seguimos. Tenemos aquí, ¿qué número? 311 y el 313. ¿Qué número estará entre el 311 y el 313? Bien, muy bien, el 312. Correcto. Ahora seguimos. ¿Tenemos qué número? 224. Y acá tenemos el 226. ¿Qué número estará entre el 224 y el 226? Excelente, muy bien, el 225. Ahora veamos, tenemos qué numerito, el 790. Y acá tenemos el 792. ¿Qué número estará entre estos dos números? Muy bien, ¿quiénes sigue el 790? Muy bien, el 791. Correcto, chicos, muy bien. De esta forma es como hallamos el número que está entre ambas cantidades. Bien, bien, chicos, ahora en esta actividad vamos a escribir el número anterior de. Pero veamos, en este caso tenemos cifras. Como vemos, tenemos el 200, el 500 y el número 600. Pero estas cantidades o cifras son centenas completas. ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo vamos a trabajar el número anterior? Pues bien, mantenemos que le restamos menos 1 a la unidad. Pero en este caso vamos a tener en cuenta. Primero, quiero que observes. Tenemos aquí el número 200. Vemos, ¿en qué orden se encuentra este cero? En el orden de las unidades. Muy bien. ¿Este otro cerito en qué orden estará? Muy bien, en el orden de las decenas. ¿Y qué sucede con el número 2? ¿En qué orden se encontrará? En el orden de las centenas. Correcto, muy bien. Ahora, observa, estos dos ceritos que se encuentran, uno en el orden de las decenas y uno en el orden de las unidades, se van a convertir en 9. Entonces, por lo tanto, en el orden de las centenas, como tengo dos centenas, va a disminuir menos 1. Entonces voy a subrayar la centena porque ese es el número ahora que le voy a restar en este caso, solo en estos casos. Entonces,
2 centenas menos una centena me queda una centena. ¿Y qué mencioné con los ceritos? ¿En qué número se convertían tanto el cero del orden de las unidades como el cero de las decenas? Muy bien, en 9, correcto. Por lo tanto, ya hemos hallado el número anterior de 200. ¿Cuál es el número anterior de 200? 199. Muy bien. Ahora veamos, tenemos el siguiente caso. ¿Qué número observas? Muy bien, es el 500. Observa, también vemos que tiene un 0 en el orden de las unidades y un 0 en el orden de las decenas. ¿Qué sucede con estos ceritos? ¿En qué número se van a convertir? Muy bien, si estás atento, en 9, muy bien. Ahora me ubico en qué cifra, en qué numerito, en el 5, que se encuentra en el orden de las centenas. Por lo tanto, aquí, ¿cuántas centenas le voy a quitar? Menos 1, muy bien. 5 menos 1 es 4, correcto. Ahora le pongo los numeritos 9, tanto del orden de las decenas como el de la unidad. Y ya tenemos que el número anterior de 500 es el 499. Ahora veamos con el siguiente ejercicio. Tenemos que número el 600. Observa, también tiene 0 en el orden de la unidad y 0 en el orden de la decena. Pregunto, ¿en qué se convierten los ceritos? ¿En qué numerito? El 9, muy bien. ¿Y aquí le voy a quitar entonces menos 1? Al 6, muy bien, al 6 porque se ubica en el orden de la centena. Entonces en este caso le resto 6 menos 1, 5. Y le pongo los numeritos en que se convirtieron en 0. Los dos 9. Y ya hemos hallado el número anterior de 600. Es 599. Bien chicos, entonces en este caso, cuando tenemos centenas completas o centenas exactas, tenemos que hacerlo de esta forma. Tenemos que seguir esos pasos. A los ceritos los vamos a convertir ¿en qué numerito? En el 9. Muy bien. ¿Y en dónde va a disminuir? En el numerito que se encuentra en el orden de las centenas. ¿Cuánto disminuye? Disminuye menos 1. Bien. Vamos a escribir la decena anterior y posterior de. Bien, muy atento porque ahora tú me vas a ayudar. Si nos pide trabajar la decena anterior y posterior, yo tengo que tener en cuenta que en las siguientes cantidades voy a detectar qué numerito se encuentra en el orden de las decenas. Primero, tenemos, ¿cómo se lee este número? 124. Muy bien. ¿Cuál será el numerito que se ubica en el orden de las decenas? Muy bien, el 2, correcto. Como aquí tenemos el 2 en el orden de las decenas, ahora, para hallar el anterior le restamos menos 1. Y para hallar el número posterior le sumamos más 1 a la unidad. Muy bien. Pero en este caso vamos a trabajar decena. Decena anterior y decena posterior. Veamos, entonces, a la decena le vamos a restar menos 1 para hallar la decena anterior. La centena va a pasar igual. Ahora, ¿qué va a cambiar? La decena. 2 menos 1 es 1. Y la unidad también la voy a pasar igual. Ahora, ya hemos hallado la decena anterior de 124 es 114. Ahora, seguimos trabajando la decena posterior. Ahora le voy a sumar a la decena posterior más 1. Ahora, la centena hemos dicho que pasa igual. Muy bien. Ahora, a la decena le voy a sumar más 1. 2 más 1, 3. Entonces, tenemos 3 decenas y 4 unidades. Ahora ya hemos hallado el número posterior. La decena posterior de 124 es 134. Seguimos. Ahora tenemos ¿qué número? Muy bien, el 439. Ahora detecta tú cuál es el numerito que se ubica en el orden de las decenas. Muy bien, es el número 3. Está ahora.
¿Qué hacemos para hallar la decena anterior? Muy bien, le voy a restar -1 a la decena. Por lo tanto, la centena pasa igual y ahora 3 menos 1, 2. Ahora pasamos 9. El 9 también pasa igual. Ahora ya hemos hallado la decena anterior. ¿Cuánto es la decena anterior de 439? Muy bien, 429. Ahora vamos a hallar la decena posterior. ¿Qué hacemos? Pasamos la centena igual y le disminuimos o le aumentamos. Le aumentamos, muy bien, le aumentamos a la decena +1. Sería 4 decenas y pasamos la misma unidad. Ahora ya hemos hallado la decena posterior de 439, es 449. Veamos con el siguiente ejercicio. Ahora, ¿cómo será este número? 265. Muy bien. Ahora tú me dices, ¿cuál es el numerito que se ubica en el orden de las decenas? Exacto. Muy bien, es el número 6. Ahora, ¿qué numerito debo de colocar acá? Muy bien, 255. Entonces, la decena anterior de 265 es 255. Ahora vamos a trabajar su decena posterior. ¿Será cuánto? Muy bien, 275. Ya le hemos aumentado +1 a la decena. Ahora seguimos. ¿Tenemos qué numerito? Muy bien, 583. Ahora descubre cuál es el numerito que se ubica en el orden de las decenas. Correcto, es el 8. Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Muy bien, le restamos a esta decena -1. Ahora, ¿qué pasa con la centena? Pasa igual a centena, que escribo como decena, 7. Muy bien, y la unidad la traslado igual. Ya hemos hallado la decena anterior. ¿Cuánto es la decena anterior de 583? Muy bien, 573. Ahora voy a hallar la decena posterior. Le aumentamos a la decena, ¿cuánto? Para hallar el posterior +1. Entonces será 593. Correcto, muy bien. Es así como hallamos la decena anterior y posterior de los números dados. Bien, chicos, en esta actividad vamos a realizar lo siguiente. Vamos a escribir la centena anterior y posterior de, pero para ello tenemos las siguientes cantidades. Como tú ya sabes reconocer el orden que se encuentra cada número o qué ubicación tiene cada número, entonces nos va a ser mucho más fácil. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer estos ejercicios? Observa, el número 345, como nos piden trabajar la centena anterior y posterior de, recordamos, primero restamos -1 a la centena y a la centena, para hallar el posterior, le vamos a aumentar +1. Bien, ahora ubicamos en el número 345. ¿Cuál es el numerito que se ubica en el orden de las centenas? Muy bien, es el número 3, ¿correcto? Lo estoy encerrando de color verde, ¿ya? Para determinar que este numerito es la centena. Como me piden hallar la centena anterior, entonces le voy a quitar -1 a la centena. ¿Cuánto sería? 2. Muy bien, la unidad, la decena y la unidad pasa igual. Entonces ya hemos hallado la centena anterior de 345. ¿Cuál es la centena anterior? 245. Muy bien. Ahora voy a hallar su centena posterior de la misma cantidad, 345. Le voy a aumentar +1, pero al orden de las centenas. Entonces, 3 más 1, 4. Ahora la decena pasa igual y la unidad también. Ahora ya hemos hallado la centena posterior. La centena posterior de 345, ¿cuánto es? 445. Ahora veramos.
Tenemos ahora, ¿cómo se llama este número? 217. ¿Cuál es su numerito que está ubicado en la centena? Muy bien, es el 2. Ahora, ¿cuánto le voy a tener que restar a la centena para hallar su centena anterior? -1. Muy bien, sería la centena anterior de 217 es, muy bien, 117. Ahora, vamos a hallar la centena posterior. Le sumamos +1 a la centena. Muy bien, 2 más 1, 3. La decena y la unidad pasa igual y ya estamos hallando la centena posterior. ¿Cuál es la centena posterior de 217? Muy bien, 317. Veamos, en el siguiente ejercicio, tenemos que número 684. ¿Cuál es el numerito que está ubicado en el orden de las centenas? Muy bien, es el 6. Lo voy a encerrar. Ahora, quiero hallar su número anterior de esta centena. ¿Cuál será? 5. Y la cifra de la decena y de la unidad pasa igual. Entonces ya estoy hallando el número anterior de 684. En este caso estamos trabajando la centena anterior de 684 es 584. Veamos en el siguiente caso. Voy a trabajar el número posterior, pero en este caso estoy trabajando la centena posterior. Entonces, la centena posterior de 6 será 7. Muy bien, paso los numeritos de la cifra de la decena y de la unidad. Ahora, la centena posterior de 684 es 784. Seguimos, ahora tenemos 531. ¿Cuál es el número que se encuentra en el orden de las centenas? Muy bien, el 5. Veo que están muy atentos. Ahora, 5 centenas. ¿Le aumento o le resto? Muy bien, le voy a restar -1 para hallar su centena anterior. ¿Cuánto sería? 431. Muy bien. Ahora voy a hallar su centena posterior. Le voy a aumentar +1 a la centena que es 5. Ahora, ¿qué número obtendré? Muy bien, 631. Ahora ya he hallado la centena posterior de 531, es 631. Bien, chicos, ¿ven qué fácil resultó hallar la centena anterior y posterior? Bien, solo tú tienes que ubicar las cifras de cada cantidad en el orden en que se encuentran. Y luego de ello, pues, restarle -1 para hallar el anterior o +1 para hallar el posterior. Bien, chicos, de esta manera hemos trabajado los números anterior, posterior y entre. Y así que no te olvides que tienes que luego hacer tu copiado de clase y después ingresar a tu clase Zoom. Bien, chicos, conmigo es hasta la próxima. Nos vemos en clase Zoom para seguir practicando. Bien, bye bye, cuídense mucho.